Bienvenidos al episodio 11 de esta serie. Ya pasamos la mitad. Ayer hablamos de cómo tu estrategia tiene memoria, cómo las decisiones del pasado siguen operando. Hoy vamos a hablar de algo que afecta tu presente inmediato, la confusión entre estar ocupado y estar avanzando. ¿No es lo mismo? Esa es precisamente la confusión. Creemos que si estamos ocupados, estamos siendo productivos, que si tenemos la agenda llena, estamos haciendo cosas importantes, que si terminamos el día agotados, fue un día productivo. Y no necesariamente es así. No necesariamente. Hay una distinción que casi nadie hace y que cambia todo: la diferencia entre movimiento y dirección. El movimiento es actividad, cualquier actividad. Puedes moverte mucho. La dirección es actividad que te acerca a donde genuinamente quieres ir. Puedes tener mucho de uno y poco del otro. Exacto. Puedes estar tremendamente ocupado, días llenos, semanas llenas, años llenos, y no haber avanzado hacia ningún lado. Mucho movimiento, cero dirección, y lo peligroso es que el movimiento se siente como progreso. Te mantiene ocupado, te da sensación de productividad, puedes decirte estoy trabajando duro. Pero si ese trabajo no tiene dirección, es solo una forma sofisticada de quedarte en el mismo lugar mientras te agotas. ¿Por qué confundimos movimiento con progreso? Varias razones. La primera es que la cultura lo refuerza. Estar ocupado es una señal de estatus. Cuando alguien te pregunta cómo estás y dices muy ocupado, hay casi un orgullo implícito, como si estar ocupado significara que eres importante, que lo que haces importa. Ocupado se volvió una respuesta presumida. Se volvió una insignia. Nadie dice estoy tranquilo con orgullo, pero estoy súper ocupado se dice con un tono de mírame, soy relevante. Y eso crea un incentivo perverso: llenar la agenda aunque sea con cosas que no importan, porque la agenda vacía se siente como fracaso. La segunda razón, El movimiento es inmediatamente gratificante. Terminas una tarea, sientes satisfacción. Tachas algo de la lista, hay un pequeño placer. Respondes todos los correos, sientes que avanzaste. Pero esa gratificación es independiente de si lo que hiciste realmente importaba. puedes sentirte productivo sin haber producido nada valioso. Exacto. La sensación de productividad y la productividad real son cosas diferentes. Puedes maximizar la sensación y minimizar la realidad. Y el cerebro no distingue bien. Si se siente como progreso, lo registra como progreso. Hay una tercera razón, La más incómoda. A veces el movimiento es una forma de evasión. Nos mantenemos ocupados precisamente para no tener que responder preguntas difíciles. Si estás corriendo todo el día, no tienes tiempo para preguntarte hacia dónde estás corriendo. El movimiento constante anestesia la pregunta de dirección. estar ocupado como mecanismo de defensa. Es más común de lo que la gente admite. Es más fácil estar ocupado que estar claro. La claridad requiere parar, pensar, enfrentar incertidumbres. El movimiento te da algo que hacer ahora mismo. Y ahora mismo siempre se siente más urgente que hacia dónde voy. Descríbeme cómo se ve esto en la práctica. ¿Cómo es alguien atrapado en movimiento sin dirección? Te doy un perfil que he visto muchas veces. Es alguien que trabaja duro. Genuinamente trabaja duro. Llega temprano, se va tarde. La agenda está llena de reuniones, proyectos, tareas. Al final del día está agotado. Suena productivo. Suena muy productivo. Pero si le preguntas qué logró en el último año, no qué hizo, qué logró, tiene dificultad para responder, porque hizo muchas cosas pero no construyó nada, apagó muchos fuegos pero no edificó nada nuevo, mantuvo las cosas funcionando pero no avanzó hacia ningún lado. Movimiento de mantenimiento, no de progreso. Exacto, y 3 años después está exactamente en el mismo lugar, más cansado, probablemente, pero en el mismo lugar, y cuando mira hacia atrás se pregunta, ¿a dónde fueron esos años? Porque trabajó todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que no haya avanzado? ¿Cómo puede ser? Porque confundió actividad con dirección, optimizó para estar ocupado en lugar de optimizar para avanzar, llenó el tiempo en lugar de usar el tiempo para construir algo específico. ¿Y esto es consciente? Raramente, la mayoría de las personas atrapadas en esto no lo saben, creen genuinamente que están trabajando hacia algo, pero si les preguntas hacia qué específicamente, la respuesta es vaga. Quiero crecer, quiero mejorar,
quiero más éxito, pero no hay un destino claro. Y sin destino claro, cualquier movimiento se siente como progreso, aunque sea circular. ¿Tienes experiencia personal con esto? Tengo una época que me avergüenza un poco recordar. Hubo un par de años donde estuve intensamente ocupado. Proyectos, clientes, viajes, eventos. Si me preguntabas, te habría dicho que estaba construyendo, que estaba creciendo, que estaba avanzando. ¿Y no era así? Cuando miro hacia atrás honestamente, mucho de eso era movimiento sin dirección. Estaba diciendo que sí a todo porque no tenía claridad sobre a qué debía decir que sí. Llenaba el tiempo con actividad para no tener que admitir que no sabía hacia dónde iba. ¿Cómo te diste cuenta? Un momento específico. Alguien me preguntó qué había construido en esos 2 años, no qué había hecho, qué había construido. Y me costó responder, porque había hecho muchísimas cosas, pero construido no mucho. Había mantenido, había reaccionado, había apagado fuegos, pero edificar algo nuevo, algo que antes no existía, muy poco. ¿Qué sentiste cuando viste eso? Una mezcla de vergüenza y claridad. Vergüenza porque había desperdiciado tiempo creyendo que lo usaba bien. Claridad porque finalmente vi el patrón. Y desde entonces, la pregunta que me hago no es ¿estoy ocupado? Es ¿hacia dónde va esta ocupación? ¿Está construyendo algo o solo está llenando tiempo? Dijiste que a veces el movimiento es evasión. ¿Puedes profundizar en eso? La dirección requiere algo que el movimiento no requiere, claridad. Para tener dirección necesitas saber hacia dónde vas, necesitas un destino. Y definir un destino es incómodo, ¿Por qué incómodo? porque te compromete. Una vez que declaras voy hacia allá, te vuelves responsable de ir hacia allá. Puedes fallar en llegar, puedes descubrir que elegiste mal, hay riesgo. El movimiento sin dirección evita ese riesgo. Si no declaras hacia dónde vas, no puedes fallar en llegar. No hay fracaso si no hay meta. No hay fracaso visible, pero hay un fracaso silencioso, el fracaso de no haber ido a ningún lado, solo que ese fracaso se revela gradualmente, no de golpe. No hay un momento donde perdiste, solo hay años que se acumulan sin progreso. Es un fracaso en cámara lenta. También evita decisiones difíciles. Muchas. Si no tienes dirección clara, no tienes que decidir qué dejar fuera. Todo puede entrar, todo puede ser potencialmente relevante, pero si tienes dirección, de pronto tienes que decir no a cosas. Esto no me acerca, no lo hago. Y decir no es difícil, especialmente cuando lo que dices que no es algo que podrías hacer, algo que otros valoran, algo que da dinero o reconocimiento. El movimiento es el camino de menor resistencia. Mucha menor resistencia. El movimiento te permite seguir haciendo sin tener que pensar profundamente. La dirección te obliga a parar, decidir, comprometerte y ejecutar con enfoque. Es más difícil. Por eso tanta gente elige inconscientemente el movimiento. ¿Cómo sabemos si nuestro movimiento tiene dirección? ¿Cómo se mide? La primera herramienta es la auditoría de dirección. Es simple pero reveladora. Tomas tu última semana, una semana típica, y listas todas las actividades significativas. No cada cosa pequeña, pero sí todo lo que consumió tiempo real. ¿Y luego? Clasificas cada actividad en 3 categorías. Primera, me acercó a donde quiero ir. Segunda, me mantuvo en el mismo lugar. Tercera, me alejó o me distrajo. Luego calculas el porcentaje de cada categoría. ¿Qué es un buen porcentaje? No hay número mágico, pero si menos del 30% de tu actividad tiene dirección real, tienes un problema serio. Y muchas personas descubren que el porcentaje es mucho menor de lo que imaginaban, porque cuando están en medio del movimiento todo se siente productivo. Solo cuando clasificas honestamente ves cuánto era solo ruido. ¿Qué pasa con las actividades de mantenimiento, las cosas que tienes que hacer? Hay actividades de mantenimiento legítimas, pagar cuentas, responder ciertos correos, mantener sistemas funcionando. Pero la pregunta es, ¿cuánto es mantenimiento necesario versus mantenimiento inflado? Mucha gente infla el mantenimiento porque es más cómodo que el trabajo direccional. La segunda herramienta es el test del año repetido. Es un ejercicio mental. ¿Cómo funciona? Imaginas que repites exactamente lo que hiciste este año, la misma actividad, el mismo ritmo, los mismos patrones, durante los próximos 5 años. No cambia nada, simplemente repites.
¿A dónde llegas? Y si llegas al mismo lugar, Si llegas al mismo lugar, tienes movimiento sin dirección, porque 5 años de actividad deberían llevarte a algún lado diferente. Si no lo hacen, la actividad es circular. Estás corriendo en una rueda como un hámster, mucho esfuerzo, ningún avance. ¿qué revela típicamente este test? Revela que mucha actividad que parece importante es en realidad estática. No acumula hacia nada. No construye nada que permanezca. Es hacer por hacer. Y eso está bien si es consciente, si eliges vivir así. Pero la mayoría no lo elige. Simplemente está atrapada sin verlo. ¿Cómo se pasa de movimiento a dirección prácticamente? La tercera herramienta es la pregunta semanal de dirección. Antes de empezar cada semana, te haces una pregunta. ¿Cuál es la única cosa que si la hago esta semana representará progreso real hacia donde quiero ir? Solo una cosa. Solo una. Porque la tentación es hacer una lista de 20 cosas, pero cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Forzarte a elegir una te obliga a distinguir entre lo direccional y lo meramente activo. ¿Y el resto de la semana? El resto puede incluir mantenimiento, puede incluir otras actividades, pero esa una cosa es sagrada, no se sacrifica, no se pospone. Si al final de la semana hiciste esa una cosa, la semana tuvo dirección. Si no la hiciste, aunque hayas estado ocupadísimo, la semana fue movimiento sin dirección. Es una forma de anclar la semana. Exacto, un ancla de dirección en medio de todo el ruido del movimiento. ¿Qué pasa cuando alguien hace esta auditoría y descubre que la mayoría de su actividad no tiene dirección? Primero, hay que procesar eso. Es incómodo ver que has estado corriendo en círculos, pero lo importante es no convertirlo en culpa sino en información. Ahora sabes, y saber es el primer paso. Y luego, Luego viene la pregunta más importante: ¿por qué no hay dirección? Y típicamente la respuesta es una de dos. O no tienes claridad sobre hacia dónde quieres ir, no tienes destino definido. O tienes claridad pero evitas el trabajo direccional porque es más difícil que el movimiento. son problemas diferentes. Muy diferentes. Si no tienes claridad, necesitas parar y definir dirección. Todo el episodio sobre diseñar experiencias, sobre distinguir objetivos heredados de elegidos, eso es el trabajo. Si tienes claridad pero evitas, necesitas entender qué te asusta del trabajo direccional y confrontar eso. ¿Conoces a alguien que haya hecho este cambio exitosamente? Conozco a alguien que estaba atrapado exactamente en este patrón, ocupadísimo siempre, pero cuando hizo la auditoría descubrió que menos del 20% de su actividad era direccional, el resto era ruido sofisticado. ¿Qué hizo? Algo radical, canceló la mitad de sus compromisos, literal. Dijo no a cosas que había dicho que sí por inercia, creó espacio, y con ese espacio empezó a hacer menos, pero con dirección clara. ¿Cómo resultó? En 6 meses había avanzado más que en los 3 años anteriores, porque lo poco que hacía construía algo. No era movimiento circular, era avance lineal. Menos actividad, más progreso real. Parece paradójico, pero es matemática. 100% de poco es más que 10% de mucho. Si tuvieras que sintetizar esto en una idea central, ¿cuál sería? Estar ocupado y estar avanzando son cosas diferentes. Puedes tener mucho movimiento y cero dirección. Puedes terminar cada día agotado y no haber progresado nada. La pregunta no es cuánto haces, es hacia dónde va lo que haces. Y si la respuesta no es clara o si es honestamente ningún lado, entonces lo que tienes no es un problema de productividad, es un problema de claridad. ¿Y ninguna técnica de productividad resuelve eso? Ninguna. Puedes optimizar tu movimiento al máximo y seguir yendo a ningún lado de forma muy eficiente. Las técnicas de productividad asumen que sabes qué deberías estar haciendo, pero si no lo sabes, solo te ayudan a hacer más rápido lo que tal vez no deberías estar haciendo. ¿Qué le pedimos a la audiencia hoy? Haz la auditoría de dirección esta semana. Revisa tu última semana. Clasifica cada actividad significativa. ¿Me acercó? ¿Me mantuvo igual? ¿Me alejó? Calcula el porcentaje. Si menos del 30% tiene dirección real, no necesitas más trucos de productividad. Necesitas parar y preguntarte hacia dónde estás yendo. Mañana continuamos con el episodio 12. Mañana hablamos de una distinción estratégica fundamental: potenciar versus reparar. ¿Dónde invertir tu energía limitada?
¿En amplificar lo que ya funciona o en arreglar lo que no? La respuesta no es obvia. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.